Ok, retomando el ciclo de conferencias, quiero darle la bienvenida a una invitada súper especial, porque he visto que han estado preguntando mucho sobre temas de nutrición y entrenamiento, cómo aplicar esa nutrición o esa alimentación a temas del entrenamiento en el ciclismo. No me quiero adelantar, pero nuestra invitada tiene un currículum impresionante sobre toda una vida de trabajo alrededor de la nutrición y entrenamiento deportivo, y nutrición deportiva en este caso. Para que la conozcan un poco, hablamos de la licenciada Sonia Polidori, quien nos está acompañando hoy, y les cuento un poco para que conozcan a Sonia. Sonia es licenciada en nutrición, titular de la Cátedra de Nutrición en Deporte de la Universidad Católica de Córdoba, coordinadora de la Comisión de Deporte del Colegio de Nutricionistas de la provincia de Córdoba. Además es directora del posgrado en Nutrición Deportiva de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica. Es nutricionista de los planteles de fútbol y básquet de primera división del Instituto Atlético Central de Córdoba. Es miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica. Es instructora ISAC nivel 3, Sociedad Internacional para el Avance de la Quinantropometría, docente de la especialidad de Medicina Deportiva de la Universidad Nacional de Córdoba y Consejo Médico. Es miembro del equipo de profesionales de Full Bike Center, ciclismo profesional y amateur. Nutrición deportiva de diferentes disciplinas deportivas como maratón, triatlón, ciclismo, danzas, judo, tiro, alta montaña, entre otras, ¿no? No les sigo diciendo y hablando de Sonia porque no me alcanzaría el tiempo, pero como vemos, Sonia es la indicada para que ustedes aprendan sobre lo que sería la nutrición deportiva, en este caso aplicada al ciclismo, por lo que los invito de una vez a que vayan haciendo sus preguntas en el chat de Facebook para que al final de esta jornada la licenciada pueda responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Sin más preámbulos, licenciada, bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por, bueno, la presentación extensa, pero bueno, agradecida por la invitación y contenta de poder compartir un poquito de mi experiencia con todos los que quieren aprender sobre lo que uno puede compartir con respecto a eso, ¿no? De lo aprendido, de lo experimentado, de la ciencia y bueno, del mundo del ciclismo. ¿Quiere que comience ya con la presentación? Sí, por supuesto, nos iba a hablar sobre, su tema es todo sobre nutrición y ciclismo. Adelante. Bien. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos a todos a esta charlita que vamos a dar. Y más allá de yo compartir algunos conocimientos o experiencias con respecto al tema, voy a estar súper abierta a las preguntas. Me he basado sobre todo en las consultas que ustedes han hecho de acuerdo al interés que han tenido sobre los temas sobre el mismo ciclismo. Por lo tanto, he tratado de enfocarme en los temas que a ustedes les interesa conocer, aprender y sumar en conocimiento. Más allá de eso, las preguntas que quieran hacer al final con respecto a lo que haya planteado o no, totalmente dispuesta a responderlas. Bueno, vamos a empezar un poquito con la charla de hoy, lo que tiene que ver los objetivos que tiene la nutrición, sobre todo hablando de la nutrición deportiva, no solamente en el ciclismo, sino en los deportes en general, para tener en cuenta que los objetivos de la nutrición, siempre digo yo que la nutrición como ciencia es una sola, se adapta y tiene algunas cuestiones de especialidad de acuerdo a quién va dirigido, ¿no es cierto? No solo desde lo que nosotros proponemos en cada momento del deportista en sí, sea el deporte que sea, sino que la base de la nutrición es la misma, ¿sí? Nosotros, es una ciencia que plantea exclusivamente los nutrientes que el cuerpo humano de un deportista necesita. Nosotros vamos a
diseñar esa nutrición base para ir apuntando específicamente a hábitos más saludables al deportista que se lo merezca, ¿sí? Por lo tanto, hay que partir de la decisión de un cambio, es decir, cuando nosotros empezamos a asistir a un deportista amateur o de competencia, tenemos que planificar una mejora en su alimentación y en su nutrición con respecto a la actividad que está realizando, sea en la etapa que sea la que está cursando como deportista. Por lo tanto, el deportista debe estar abierto realmente a los cambios que merece la nutrición para que mejore no solo su rendimiento, sino también sus resultados desde lo que es composición corporal, salud y todo lo que tiene que ver con el rendimiento propiamente dicho y su recuperación para poder volver a estar íntegro para la nueva acción, ¿sí? Porque es, digamos, un aporte que es permanente, tanto para la previa como para el durante, como para el después, para volver a estar apto para una nueva sesión de entrenamiento o de competencia. Por lo tanto, la alimentación debe ser saludable y completa. Yo siempre planteo de que el equilibrio es el aporte más indicado para mantener una salud y una homeostasis metabólica y un equilibrio del medio interno que lo mantenga en una salud estable a el cuerpo del deportista. Por lo tanto, debe componer todos los nutrientes que existen en el planeta dentro de lo que significa el mundo de los alimentos, ¿sí? O sea, la alimentación debe ser completa. Que después nosotros, al diseñar la nutrición, hagamos hincapié más en un nutriente que en otro, depende de la etapa del deportista, va a ser una adaptación de la nutrición y de la dieta para mejorar los resultados en esa etapa, pero sí o sí debe partir de una alimentación completa y un ser íntegro en su composición corporal. La hidratación de la misma manera, somos el 60-70% de agua en nuestro organismo, por lo tanto la hidratación debe ser no solo la adecuada para mantener ese equilibrio hidroelectrolítico, sino que también necesitamos diseñar una hidratación que acompañe el tipo de intensidad y esfuerzo que va a tener la persona, el ciclista en este caso, tanto en una etapa de entrenamiento como en una etapa de competencia. La suplementación nutricional y deportiva, que también incluye los objetivos de nutrición y que van a ser justamente indicados en el caso de que sea realmente una necesidad complementar la dieta con suplementación deportiva o para algún caso en particular para tener en cuenta que se necesita un plus de aporte que colabore con alguna etapa de la alimentación, ya sea la previa, como el durante, como la recuperación post-esfuerzo, ¿sí? Y eso se va a diseñar de acuerdo a los objetivos que busquemos en cada deportista y ciclista o de acuerdo a las condiciones que se encuentre en el presente ese ciclista. El entrenamiento invisible, que también es otro de los objetivos de la nutrición, que tiene que ver justamente con aquellos momentos de la vida de la persona que nosotros le llamamos invisible porque es donde nosotros no podemos visibilizar si cumple con todas las indicaciones y con todos los momentos donde debe entrenar, donde debe alimentarse como corresponde, el descanso absolutamente necesario que tiene que ver con las horas de sueño, que son las horas netamente de reparación, es decir, donde el organismo entra en boxes, entra para poder en el momento donde el sistema hormonal anabólico corresponde a mejorar esta condición que ha sido dañada durante el esfuerzo. Es decir, cada tejido que haya sido afectado durante el esfuerzo de la actividad, el momento del sueño, que es un momento anabólico hormonal, se aprovecha para la restitución de ese tejido o para el aumento de peso o de masa corporal si fuera el objetivo a lograr, ¿sí? Luego, el otro objetivo tiene que ver con prevenir lesiones, es decir, vamos a, todos estos puntos que estamos planteando acá, lo vamos a ir viendo cada uno por separado para que podamos
darle la importancia que merece y podamos saber de qué estamos hablando, más allá de que estoy dando como una explicación de forma general. El prevenir lesiones tiene que ver con alimentarnos, entrenar y descansar como corresponde. Son las tres patas, diríamos nosotros, las tres patas que debemos cubrir en un deportista en general como en un ciclista en particular, ¿sí? Y mejorar su recuperación, es decir, esta vuelta a la situación de equilibrio que debe tener después del desgaste para poder estar en una condición óptima para volver a entrenar o volver a competir, sea la instancia en la que se encuentre, ¿sí? Entonces partimos de un diagnóstico y un objetivo frente al ciclista en sí. Nosotros consideramos, después de una anamnesis de algunos estudios antropométricos, de laboratorio, de test de hidratación, haciendo un montón de estudios previos al conocer al deportista que tenemos enfrente, hacemos un diagnóstico y planteamos los objetivos a seguir para poder conseguir el máximo resultado, su máximo rendimiento y optimizar la mejor versión que pueda tener cualquier persona haciendo deporte. Por lo tanto, coinciden en general que lo que tenemos que mejorar, no solo en cantidad, sino también en calidad de tejido, es la masa muscular. Otra cosa que debemos mejorar, normalmente que coincide en la mayoría de los casos, es la cantidad de masa grasa que el deportista tiene para que se encuentre en la mejor versión de composición corporal. Sí, más allá que alguna cantidad mínima de grasa corporal ayuda a una reserva, sobre todo en estos por resistencia, cuando son de larga duración, cuando no hablamos de ciclismo de velocidad, sino que hablamos de ciclismo de resistencia, tanto de montaña como ruta, tener una reserva grasa mínima nos permite tener un recurso más de calorías para poder sobrellevar esta situación tan catabólica en tantas horas de entrenamiento o de competencia. Y por supuesto, como objetivo principal, nuestra misión es estabilizar la energía del deportista para que esa estabilidad energética le permita estar como siempre en la misma condición energética y en ningún momento sentir que hace un bajón en su energía y que esto le baja el rendimiento, sobre todo en el durante la actividad. O sea, nosotros tenemos que lograr que a partir de la nutrición y la hidratación previa, logremos arrancar con una estabilidad energética y mantenerla en el durante con un aporte tanto nutricional como de hidratación para que eso en ningún momento perjudique el rendimiento del deportista y que la recuperación posterior sea lo más rápida posible y sin ningún tipo de, diríamos, consecuencia de desgaste que después le cueste la recuperación para un próximo entrenamiento o una próxima competencia, ¿sí? Es decir, todo eso diseñamos en el durante para que la estabilidad energética sea la principal, digamos, causa de su mejor rendimiento y que en esa misma situación estemos de alguna manera preservando el glucógeno muscular para que en algún momento de demanda extrema y que no pueda ser resuelta a nivel alimentario o de hidratación o suplementación, el organismo tenga recurso, el mismo músculo tenga su propio recurso disponible o biodisponible para poder mantener por sí mismo esa respuesta, no solo energética, sino de rendimiento. Entonces, partiendo de todos esos objetivos, vamos a entrar de lleno a qué debería comer, cómo se debería hidratar, qué tendríamos que tener en cuenta en los cambios de hábito, qué suplementos podríamos usar y cuáles son las bases y la importancia principal que le damos, sobre todo los nutricionistas, en esta cuestión de enseñarles no solo a comer, sino
a organizarse, qué llevar, cuánto llevar, de qué manera, qué es lo que es conveniente, y sobre todo hacer hincapié en alimentos que para ellos son alimentos comunes, domésticos, de uso permanente, en los cuales para ellos la comodidad de usar ese tipo de alimento no les resulta ningún tipo de reacción digestiva, ni desviar la atención de la concentración de la rueda, en vez de estar pensando, me duele la panza, hoy tengo gases, no tengo eructos, no tengo ganas de orinar, no tengo ganas de ir al baño. Entonces, nosotros manejamos la utilización de alimentos comunes, que sean habituales a los que usan normalmente, y los que su aparato digestivo, que no siempre es el mismo para todos por igual, es capaz de sentirse cómodo, ¿sí? Dentro de toda la base de la dieta de un ciclista, tenemos que tener en cuenta que las carnes como aporte proteico, con todos los aminoácidos esenciales que ellos aportan, es la principal fuente de proteínas de buena calidad. Los vegetales de todo tipo, tanto crudos como cocidos, las frutas, los lácteos, desde la leche, el queso, el yogur y sus derivados, todo lo que tenga que ver con el aporte de carbohidratos en macro, como arroz, pastas, polenta, todo derivado de diferentes cereales, no importa del cereal que derive mientras sea un aporte de carbohidratos importantes, sobre todo en este tipo de deporte de resistencia, y porque nos ayuda a preservar el glucógeno muscular y nos ayuda a mantener la estabilidad energética de la cual hablamos, que es una estabilidad glucémica, donde no hay picos ni bajones con hipoglucemia. Por lo tanto, el ciclista se siente permanentemente activo y sin ningún bajón energético. Por eso digo que se puede usar cereales de todo tipo, como también avena, maíz y demás, trigo, y tener en cuenta que si el deportista podría ser un celíaco, un intolerante al gluten, podemos usar aquellos cereales, tanto integrales como de harinas derivadas de estos cereales, que nos van a aportar digamos, los carbohidratos que necesitamos sin TAC, o sea, sin gluten. Y por supuesto, como aporte de las grasas saludables, ya sea por las funciones neuromusculares que tiene, y como las funciones energéticas que tiene y otras funciones reguladoras, tenemos los aceites vegetales y aquellos derivados de los frutos secos, de la palta y de algunos pescados en particular que vienen muy bien, ¿sí? Entonces pasaríamos a ver cómo podría ser el plato de un ciclista. Y podríamos ver que si nosotros observamos la distribución que puede tener el plato, va a depender fundamentalmente de la intensidad del trabajo físico que haga, del esfuerzo, de la cantidad de horas que vaya a realizarlo, en qué horario lo va a realizar para saber cuál es la comida principal previa o la colación previa o el durante o la comida post entrenamiento de competencia, y de esa manera se va a diseñar el plato de acuerdo al objetivo que queremos buscar con ese plato. Pero ¿cuál es la idea de mostrar el plato del ciclista en las distintas etapas, como podría ser un trabajo con gran intensidad, con media intensidad o con baja intensidad? Sino que no solo eso, sino mostrar que el plato del ciclista es un plato completo, con todos los alimentos que necesita para poder mantenerse en equilibrio de función. De todas maneras, los platos se van a diseñar de una manera cuando es previo a la actividad, un aporte en el durante que va a ser muy fraccionado y que ya vamos a ver qué tipo de alimentos usamos para el durante, y el plato que tendría que ver con el post-entrenamiento, que es un plato rico en un montón de nutrientes y que fundamentalmente va a hacer hincapié en nutrientes, en los macronutrientes como la proteína y el carbohidrato, para recuperar el desgaste específico del glucógeno muscular y
de la ruptura de todas las miofibrillas que hay que reparar en el estadio anabólico, ¿sí? Como siempre presentes, todo lo que tenga que ver vegetales, por su efecto regulador, fundamentalmente por el aporte de oligoelementos, vitaminas y minerales, que se combinan entre sí para regular la función de otros macronutrientes y algunas funciones que tienen que ver con los tejidos, ¿sí? Para esto, fundamental, tener en cuenta incorporar hábitos de qué tipo de hábitos hay que incorporar, o qué tipo de hábitos hay que decidir cambiar cuando el deportista nos llega a nosotros, o el deportista como ustedes, muchos de ustedes me están escuchando, quieren saber qué deberían mejorar para sentir no solo un mejor rendimiento, sentirse más cómodos, más energéticos, sino también saber cómo mejorar su recuperación, tener un buen descanso y poder estar al otro día íntegros para la vida cotidiana, doméstica, trabajo o para la vuelta de una sesión de entrenamiento o de competencia. Entonces vamos a incorporar hábitos de alimentación teniendo en cuenta alimentos muy importantes que regulan muchísimo las funciones y reparan lo que el deportista realmente demanda como nutriente fino. Yo le llamo nutrición fina cuando hablamos de nutrientes específicos, básicos, como son los aminoácidos esenciales, como son los ácidos grasos esenciales, y como son los carbohidratos como fuente principal de energía en un deportista de resistencia, ¿sí? Es una relación inseparable, como digo yo, ser deportista y consumir carbohidratos, ¿sí? El músculo es un tejido que es muy rico en glucógeno muscular. Por lo tanto, nosotros debemos mantener ese pool de glucógeno al máximo para que el músculo tenga su alimento permanente para las respuestas que necesita. Cuando nosotros consumimos nutrientes en el durante, mientras estamos haciendo actividad, lo que ahorramos es preservar ese glucógeno muscular para que nosotros usemos la biodisponibilidad de glucosa que aportan los alimentos que estamos manejando en el durante, de fácil absorción, preservando así el desgaste del glucógeno muscular y manteniendo el músculo entero, sin generar ninguna Licenciada, fatiga. Sí. parece que estamos presentando algunos temas de conexión. En algunos momentos se le ha escuchado un poco cortado, ¿no? De repente sería cuestión de esperar un segundito a ver. Por favor, escríbanos en el chat a ver si nos escuchan perfectamente y continuamos con la charla. Acá lo que pasa es que en ocasiones veo que hay un poco de interferencia. Bien. Si nos comentan acá, continuamos sin problema. Sí hay muchas preguntas, hay muchísima gente acá interactuando, que de repente, bueno, ya llegará el momento de la chat, de esa sesión de preguntas. Sí nos dicen que se escucha bien, así que excelente, entonces continuemos. Bueno, gracias, mejor. Entonces, sigamos. Bueno, con respecto a esto que yo planteaba de cambios de hábitos, es importante esto que les decía, ¿no? Tener en cuenta algunos alimentos claves que nos van a ayudar a mejorar la respuesta. Pero siempre teniendo de base que la alimentación completa y equilibrada es la que nos respalda para estar íntegros, ¿sí? Porque si se produjera alguna deficiencia nutricional, cuando hablamos de deficiencia nutricional de cualquier tipo de nutriente, y eso se prolongara en el tiempo, va a influir directamente no solo en el resultado, que sería el rendimiento, sino en la recuperación, y más adelante puede repercutir no solo en la salud del deportista, sino también en estar mucho más propenso a lesiones, a fatigas mucho más tempranas, y que de alguna manera
a veces la fatiga es un aviso o un calambre, por decir una contractura, que a veces es un aviso que tiene que ver con una señal de paren por favor porque me puedo romper. Esto es un pedido ya sea de la masa muscular como de la estructura, no solo articular, sino también ósea. El cuerpo nos avisa cuando algo no está bien y hay que prestarle atención. Entonces nosotros, si queremos mantenernos enteros con una estructura sólida en cada uno de los tejidos, es importante que nuestra alimentación de base sea completa. Si está diseñada por un nutricionista, o mucho mejor, porque, o sea, nosotros estudiamos para eso, pero de alguna manera, si algunos cuidan de su alimentación de una forma más autodidacta, bueno, de eso se tratan estas charlas, poder educar y poder responder por qué tiene que ver la importancia de hacer una alimentación completa y hacer base fundamentalmente en algunos nutrientes. La hidratación, tener en cuenta que es fundamental, como ya dijimos, no solo porque nosotros nos debemos mantener hidratados en la vida cotidiana normal, manteniendo ese equilibrio hidroelectrolítico, sino que también debemos reponer el desgaste de líquido que tiene que ver con el sudor, que normalmente tiene que ver con nuestro termostato que está controlando y regulando la temperatura corporal de acuerdo a la temperatura exterior y al clima exterior, sino también tener en cuenta la cantidad de oxidación energética, ¿no es cierto?, del estrés oxidativo que genera el ejercicio, que nos hace perder agua, porque todos sabemos que nosotros para poder consumir un ATP vamos a consumir oxígeno y glucosa, ¿sí? Pero como residual vamos a eliminar dióxido de carbono y agua. Por lo tanto, esa cantidad de agua que tiramos por una cuestión de estrés oxidativo, más esta cuestión de termorregulación por la temperatura corporal, más la hidratación normal que necesita el organismo en 24 horas, la hidratación debe ser básica. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros requerimos al menos de 1 mililitro de líquido por cantidad de calorías, o por caloría, por decir, por caloría que consumimos. Por lo tanto, si estamos consumiendo alrededor de 3.000, 4.000 calorías, vamos a tener que reponer al menos de 3 a 4 litros de líquido, fundamentalmente de agua, porque el agua como base de hidratación es la que nos permite eliminar residuos tóxicos que nos quedan producto de la oxidación calórica, ¿sí?, del metabolismo catabólico. Por lo tanto, si nosotros usáramos una gran cantidad de líquido que entre saturado en su condición, no tendría la posibilidad de cargar residuos para eliminar. En cambio, el agua pura nos permite limpiar esta toxicidad cuando realmente se elimina por un estrés oxidativo. Por lo tanto, permite cargar los residuos y eliminarlos por las distintas vías de eliminación que tenemos para eliminar residuos, ya sea sudor, respiración, orina o materia fecal, ¿sí? Dentro de la hidratación, más allá del agua, tenemos otros aportes como las bebidas deportivas, limonadas caseras, siempre teniendo en cuenta que justamente estas bebidas también nos aporten alguna otra sustancia que también nos permita darnos un plus a esto que estamos trabajando desde lo deportivo. Las limonadas caseras con el aporte de cítricos y su aporte no solo de glucosa sino de vitamina C y potasio, el kefir como con un probiótico que colabora con nuestra flora intestinal y nos permite mantenernos inmunológicamente fuertes, porque todos los que hacemos deporte, sobre todo de intensidad, de competencia, ya sea amateur o profesional, el estrés oxidativo nos disminuye nuestra
nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, nosotros debemos ocuparnos de estar permanentemente cubriendo estas demandas de recuperación, ¿sí? A ver, hacer deporte es saludable, pero a veces hacer deporte de una forma muy intensa no es saludable y nos puede perjudicar no solo la salud, sino nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que en estos momentos donde estamos justamente dándole un lugar de prioridad al sistema inmune por lo que está pasando en la pandemia mundial, no nos podemos dar el lujo de despreocuparnos de eso porque decimos, ay, porque soy deportista o porque hago deporte soy sano o estoy sano. No sabemos si estamos sanos si nosotros no tenemos el cuidado que merece la salud en general, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta el entrenamiento invisible, que es la otra tabla, donde el descanso es fundamental para la reparación, y ni hablar si el descanso también tiene que ver con nuestra vida recreativa, nuestra vida social, nuestra vida emocional, que es una parte que habla de nosotros, de cómo nos podemos encontrar en condición del todo. Se ha demostrado en el mundo ya científicamente que el 90% de las enfermedades son de origen emocional, por lo tanto, inmunológicamente también nos podemos deprimir si estamos mal emocionalmente o estamos cursando una situación de estrés emocional. Por lo tanto, prestar atención, buscar ayuda, recurrir a las distintas áreas que pueden ayudarnos a elegir, sentirnos mejor y colaborar con mejorar nuestra condición de salud de forma integral. ¿Sí? Súper interesante todo esto que menciona, licenciada, porque básicamente de esto se trata, ¿no? De encontrar ese equilibrio, no solamente de rendimiento en la bicicleta, que muchas veces se asocia al ciclismo con solamente deporte de alto rendimiento, sino realmente es buscar ese equilibrio, así se haga ese alto rendimiento, o sea, desde el punto de vista más de paseo o de disfrutar la bicicleta como quiera que se haga, ¿no? En las distintas disciplinas y de las distintas formas, poder encontrar ese equilibrio con las otras áreas de la vida, ¿no? La familia, la salud, el descanso y todo esto que mencionas está súper interesante. No sé si quisiera, si le falta mucho por cerrar, nos quedarían unos minutitos para cerrar y comenzar, digamos, un ciclo de preguntas que está allí la gente súper interesada en este tema. Está bien, pero quiero, dame esos minutos para que termine y pueda hacer un cierre de todo el aporte que tengo para compartir, porque muchas de las preguntas seguramente van a tener la respuesta en las próximas diapos. Entonces, a veces, con la información que se da, está la respuesta que por ahí ya están consultando. Entonces, vale, la idea es que la puedan aprovechar. Bueno, teniendo en cuenta esta cuestión del aporte nutricional y cómo aprender a comer, vamos un poquito más al punto, y hay que tener en cuenta que al menos tenemos que tener un aporte dentro de las 3-4 horas antes de 4 gramos de carbohidrato por kilo peso, y una hora antes tener en cuenta de 0 a 1 gramo de kilo peso de carbohidratos para comenzar la actividad. Y así tener en cuenta también la cantidad de líquido que deberíamos ingerir. Yo les muestro esto solo para que ustedes tengan en cuenta que esto se diseña, esto no está elegido al azar, ni es un comentario al azar. Les puedo asegurar que con la experiencia que tengo de trabajar en ciclista, cada diseño de ciclista es en particular de forma individual, el tipo de hidratación que se elige, el tipo de alimentos que se elige, y la cantidad que se aporta por tiempo, porque cada deportista tiene una intensidad determinada, por lo tanto algunos necesitan recuperar en el durante cada hora el aporte energético o la hidratación, y otros necesitan cada 45 minutos, cada 30 minutos, todo depende no solo de su condición física y de rendimiento, sino también de la intensidad con la que
trabaja. Hay personas que son mucho más catabólicas que otras, y uno tiene que aprender a trabajar en equipo con el deportista para conocerlo y conocer sus preferencias, sus necesidades, ir viendo cómo responde cada hora que pasa para poder hacer un diseño bien individual y adaptado a cada uno, ¿sí? La hidratación, de todas maneras, tener en cuenta, uno de los tips que podemos tener es que, y que es fácil de poder calcular, es pesarse, para hacerlo más corto. Ustedes pueden leer lo que yo escribo en la diapo para darles y acortar el tiempo. Pueden darse cuenta, pesándose previo y luego de la actividad, a pesar de que se estén hidratando en el durante, para ver cuánto pérdida de peso han tenido, para tener una idea de cuánto recuperar, como ven acá, de acuerdo al kilaje que tenga cada persona, porque he puesto una cantidad de kilos determinado, porque también hay niños que andan en bici, hay adolescentes que andan en bici, por lo tanto, aquellas personas que, de acuerdo a la cantidad de kilos que pierdan, si son de menos de 40 kilos, recuperar el 100% de líquido de acuerdo al peso perdido, y en el caso de personas de más de 40 kilos, reponer un 150% de líquido de acuerdo al peso que se ha perdido, ¿sí? Reponer electrolíticos, y obviamente, electrolitos, perdón, y no se recomienda en estos casos usar bebidas energéticas en el post. Sí se pueden usar en la previa, pero no en el post. O sea, nosotros en la previa y en el durante podríamos usar bebidas energéticas que tengan cafeína o ginseng o taurina para mejorar la respuesta neurológica y como estimulante que está permitido, pero no en el post, porque realmente lo que necesitamos es recuperar electrolitos y el líquido perdido y bajar el nivel catabólico para poder empezar a restaurar lo antes posible la reparación de los tejidos. ¿Qué colaciones usar antes, durante y después de rodar? Ustedes verán que las colaciones son pequeñas y que tienen que ver alrededor de un aporte de un 30 a un 60 gramos de carbohidratos por hora, perdón, para hacer un aporte que en el previo y durante mantengan esa estabilidad energética y glucémica, la curva de glucemia esté estable para responder permanentemente con biodisponibilidad de energía sin tener de sufrir desgano, cansancio ni fatiga precoz, y mantenernos sobre todo conectados, sobre todo con el tema de los electrolíticos, a nivel concentración, ¿sí? Que no nos desvíe la concentración, el cansancio, porque arriba de la bici nos podemos accidentar. La mínima pérdida de equilibrio puede generar un accidente o una lesión. Por lo tanto, es importante tener en cuenta todo. Por eso cuando se diseña una alimentación para rodar, ya sea entrenamiento o competencia, hay que tener en cuenta todos estos parámetros. Y la recuperación fundamentalmente tiene que ver no solo con recuperar el glucógeno muscular o la energía consumida de carbohidratos, sino también ahí echamos manos y hacemos hincapié a las proteínas de buena y alta calidad biológica, sobre todo aminoácidos esenciales, casi inmediatamente al terminar la actividad, y que la comida importante y digamos, de mayor cantidad de aporte, no solo calórico, sino nutricional, sea de un buen aporte de proteínas, sobre todo de origen animal, ¿sí? Pero basándonos, más allá de que también he visto preguntas de personas vegetarianas, no importa del origen que sea la proteína, si es de origen vegetal, pero que el aporte posterior sea haciendo hincapié en carbohidratos y aminoácidos esenciales, y luego en proteínas macro, ya sean en este caso de origen vegetal o de origen animal en las personas que consumen carne, ¿sí? El descanso del reparador, que es lo que sigue
al punto de haber hecho el corte del catabolismo a través de la etapa recuperadora de la comida importante post actividad, es el que va a terminar de reparar y restaurar todas esas miofibrillas que se han roto en la actividad y ponernos a puesta a punto en equilibrio al organismo, al medio interno, para poder estar en óptimas condiciones al día siguiente, ¿sí? Respetando el ciclo circadiano día-noche y el estadio anabólico de la noche. O sea, recuerden que hay que estar dormidos para poder usar de la etapa anabólica. Si nosotros nos acostamos, pero nos mantenemos despiertos, solo estamos en reposo físico, pero no estamos en sueño en etapa anabólica, seguimos catabólicos. Por lo tanto, si seguimos con la computadora, el celular, o un jueguito o la televisión, no estamos reparando. Hay que dormir para reparar, y en horas de sueño nocturnas, que son las de calidad para esta vuelta al equilibrio, ¿sí? Cuando usamos suplementación, la suplementación va a tener distintos objetivos. Uno que puede ser el reparar la masa muscular dañada, como puede ser aumentar masa muscular, aquel que tenga muy poca masa muscular y que necesita trabajar la fuerza y la potencia, depende del tipo de ciclismo que haga. No es lo mismo hacer ciclismo de ruta que hacer ciclismo de montaña, ¿sí? Y el tipo de cantidad de horas o el tipo de carreras aventuras que duran incluso 3, 4, 5 días, ¿sí? Entonces, donde se hacen muchos kilómetros por día y luego tenemos que recuperarnos al 100% para poder afrontar el día próximo. ¿Estamos? Entonces utilizamos cada una de las fórmulas que merece y necesita y demanda cada persona. Eso se diseña de forma individual. Y en la suplementación, teniendo en cuenta el rendimiento, sobre todo en el durante, usamos el tipo de aminoácidos o el aporte de preentreno, por ejemplo, teniendo en cuenta que haya, aparte del aporte de aminoácidos esenciales, antioxidantes, maltodextrina, o sea, carbohidratos de fácil absorción, para poder mantener esta estabilidad energética y glucémica en el durante, fundamentalmente, ¿sí? Teniendo en cuenta que a lo mejor la creatina puede ser, sobre todo para el ciclismo de montaña, una buena herramienta, la cafeína también, y obviamente tener en cuenta que acá agrego al final, post lesión, la necesidad impetuosa del aporte de proteínas, sobre todo en las 48 horas post lesión, para que restaure lo mejor y más rápido posible, y no porque me lesioné, que es lo muy común que pasa, como me lesioné, dejo la dieta, dejo el plan alimentario, dejo todo, porque ahora que estoy parado no hago nada. Cuando nos lesionamos, es una herida en el tejido, por ejemplo, muscular, que hay que reparar. Por lo tanto, la nutrición, que es la que repara esa herida, es donde más debemos hacer prioridad para poder afrontar la recuperación rápida de esa lesión, ¿sí? Entonces, la lesión, como se dice siempre, prevenir es curar. Bueno, les tiro la pregunta. ¿Prevenir para ustedes es curar? Bueno, ningún alimento va a evitar que suceda una lesión mientras estamos practicando un deporte, porque la lesión puede ser por mala alimentación, por fatiga, por cansancio, por no descanso, por lesiones a repetición y no una buena recuperación, no se ha curado la herida, y si no, puede ser un accidente que no lo podemos evitar. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la nutrición cuando prevenimos? Preservando el glucógeno muscular, lo cual vamos, sin querer, alimentándonos bien, disminuir los riesgos, porque no va a haber contracturas, no va a haber fatiga temprana, y eso puede llevarnos a generarnos una lesión posterior. Y algunos alimentos antilesiones, a pesar de que no existen los alimentos antilesiones, como dijimos recién, son algunos alimentos que podemos mencionar que tienen sustancias y nutrientes que nos permiten, sobre todo, tienen como un efecto antiinflamatorio,
y tienen, por ejemplo, algún aporte de nutrientes esenciales que colaboran con la cicatrización, colaboran con la reparación, con la nutrición fina y actúan directamente sobre el desgaste muscular. Entonces, o sobre la reestructuración del músculo, tratando de mantenernos guiados por un fisioterapeuta o kinesiólogo, ¿no es cierto?, para poder mantener en esa reparación las líneas y miofibrillas alineadas para que la lesión no deje secuelas. Entonces, tenemos que justamente actuar inmediatamente rápido, y la hidratación y nutrición son fundamentales inmediatamente después, sobre todo la suplementación, inmediatamente de la lesión, y acudir inmediatamente al que trabaja colaborando con la tecnología, como son algunas cuestiones que tienen que ver con la aparatología que colabora con la restauración de los tejidos en lesión, como puede ser una magnetoterapia, como pueden ser muchos de los recursos que tienen el ultrasonido, las ondas cortas, todo lo que el material tecnológico que tienen hoy, por suerte que es mucho, los fisios y kinesiólogos para trabajar una lesión y restaurarla lo antes posible, manteniendo las líneas y miofibrillas alineadas de las fibras musculares. Y como cerrando la charla de hoy, siempre recalco y tengo en cuenta lo importante de los valores que debe existir en cualquier deporte, ¿sí? Y lo recalco porque tenemos que reconocer que normalmente el deportista tiene, o por lo menos siempre la tuvo, una conducta de mucho compañerismo y de mucha solidaridad y generosidad con el otro, de mucha camaradería. Por lo tanto, ser responsables en todo aspecto en el deporte, ser comprometidos con lo que hacemos y con nuestros compañeros, si trabajamos en equipo, si más allá de ser un deporte individual, es un deporte que normalmente se sale a rodar de a grupos, las competencias son de mucha gente, a veces sale a rodar con amigos, a veces sale a rodar con la familia, y creo que la responsabilidad, el compromiso, el respeto por el otro, el cuidado hacia el otro, la paciencia y la perseverancia, son valores que nunca debemos perder, porque a veces la competitividad, y sobre todo en este deporte que es el ciclismo, nos lleva a tener actitudes que dejan al deporte en sí, dejan como una huella de herida en esto que hablamos de los deportistas como conducta. Entonces todos somos uno y todos somos un equipo, se trate de quien se trate. Y creo que ese valor debe preservarse hasta el final. Así que bueno, espero les haya gustado, les haya servido. Es una charlita corta, pero quería un poco darles un aporte un poquito de cada cosa. Y acá les comparto, bueno, mis contactos, mi red social, y también si a alguno le interesa, el link que tiene que ver con los posgrados que tengo, que soy directora y creadora a través de la Sociedad Argentina de Nutrición Clínica, el posgrado de nutrición deportiva, que es a distancia, y también el posgrado de trastornos alimentarios y adicción a la comida, que también es a distancia, por si les interesa en algún momento participar. Así que muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa se pueden comunicar conmigo vía mail o por Instagram, @polidori.sonia. Bueno, ahí tienen mis contactos. Así que bueno, Noel, acá estoy dispuesta para las preguntas. Licenciada, nada, yo estoy acá impresionado porque nos ha dado un sondeo increíble en prácticamente todos los aspectos de que contempla la nutrición deportiva. La verdad es que no pensé que fuera un tema tan profundo que implicara tantas cosas y que ayudara tanto al ciclista. Realmente es como un pilar fundamental para, no tanto para el deportista de élite, pensé que se aplicaba más a ellos, pero aparentemente aplica para todos, ¿no? Nada, solamente con esta charla ha abarcado todo.
hay muchas preguntas, pero veo que como usted misma lo mencionó, pues básicamente lo que ha mencionado durante la charla responde a muchas de esas preguntas. Lamentablemente no tenemos el tiempo para profundizar en muchas de ellas. No sé si quisiera de repente con una o dos, porque ya nos quedan, digamos, 5 Dale, minutitos. decime, de todas maneras vamos a hacer lo siguiente, respondo un par de preguntas, pero todos los que hayan preguntado y que necesiten una respuesta en particular, que me conecten por cualquiera de las vías, ¿sí? Y que yo les Okay. tranquilamente, sin problema, les voy a responder y ayudar con la consulta. Así que ningún problema, estaré Wow. dispuesta para eso. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon. Voy a responder, perdón, a comentarles un par de preguntas acá. Por ejemplo, Rosendo Adalberto dice, saludos desde Ecuador. Soy ciclista de 74 años. Por favor, recomendaciones de alimentación para deportistas diabéticos, que es mi caso. Bueno, qué buena pregunta. ¿Cómo es que se llama él? Él se llama Rosendo Adalberto. Bueno, Rosendo, qué buena pregunta para este momento. Los diabéticos, primero habría que destacar si es diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Para el diabético tipo 2, realmente es un diseño muy similar, pero muy similar a la persona que no es diabético, porque es un diseño que está controlado en aportes de carbohidratos y de gasto energético. Entonces nosotros vamos diseñando el aporte nutricional durante la previa y durante la actividad y la comida que tiene que tener durante el día para que justamente no se vea afectada la glucemia en ese aspecto. Esto cuando yo hablo de estabilidad energética, hablo de estabilidad glucémica, justamente para que la estabilidad glucémica no tenga picos. Entonces, si nosotros el hidrato de carbono que vamos a estar consumiendo en el durante lo vamos a estar utilizando, no se vería afectado ningún sistema, ni la glucemia, ni la insulina, ni la salud. Eso en el caso de los deportistas de diabetes tipo 2, ¿sí? O sea que no correría peligro usar cualquiera de las opciones que yo planteé, usar en la previa o usar en el durante, ¿sí? Y la comida post que esté basada específicamente en vegetales con proteínas y que pueda tener un pequeño aporte de carbohidratos como para recuperar sin pasarnos, digamos, de rosca en los carbohidratos en el post, ¿sí? Pero en el diabético tipo 1, tengo deportistas diabéticos tipo 1 y tranquilamente, conociendo al deportista, cómo maneja sus unidades de insulina, cómo maneja su glucemia en la previa o en el durante o en el después, que eso hacemos un estudio, por lo menos yo me ocupo de estudiar al deportista, haciéndolo medir permanentemente, yo le doy las pautas cuándo medir las glucemias con la cantidad de insulinas que utiliza y uso la cantidad de conteo de hidratos de carbono para que la respuesta sea excelente y en ningún momento entre ni en hipoglucemia ni en una hiperglucemia. O sea, que mantenga una estabilidad energética y glucemia que siempre va a estar por encima de lo normal, pero que para el diabético tipo 1 va a ser su normalidad, digamos, va a ser lo que está acostumbrado a tener sin que impacte en su salud. Y que el impacto de su salud, todo lo contrario, va a ser beneficiosa por hacer deporte. Así que si Rosendo te interesa alguna otra cosa en particular, por si vos llegaras a ser diabético, me podés escribir por alguno de los contactos como para que yo te pueda ayudar un poco de forma más personal, porque eso es muy individual. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, voy con una segunda y última pregunta. Juan Dale. Romero pregunta, ¿cuál es el porcentaje de grasa adecuado para un ciclista amateur? Bueno, primero si un ciclista amateur tiene que relajarse un poco, ¿sí? Esta cuestión de que tienen hoy, que están tan de moda, y que los ciclistas amateur quieren ser más profesionales que los profesionales, tienen que relajarse un poco y disfrutar un poco más de la vida, disfrutar de rodar en la bici
Y si rinden lo máximo, mejor. Y si están en la mejor composición corporal, mucho mejor. Siempre hablamos que en un varón, fundamentalmente, ya que Juan es el que pregunta, en un varón normalmente estaríamos en una composición grasa en porcentaje de un 20% para abajo. ¿Sí? Okay. De un 20% para abajo. Con un 20% también está bien, porque estamos hablando de un deportista amateur. ¿Sí? No van a ir a ganar, no sé, la Copa del Mundo, ni millones de dólares, no. Entonces, fundamentalmente, no solo cuidar su salud, disfrutar de su deporte, sino también, como dije antes, no perder ni la vida social, ni la vida emocional, conectar con el amor, conectar con todo lo que la vida nos ofrece, ¿sí? Porque el deporte, en el deportista amateur, debe ser como un aporte más para que seamos felices, pero no nos debe privar de otras cuestiones, prioridades que los seres humanos las necesitamos. Porque el día que quedamos vacíos de algunas otras cuestiones, no se olviden que el cuerpo, como dije al principio, el 90% de las enfermedades terminan siendo emocionales. Si nosotros quedamos vacíos emocionalmente de otras cuestiones, es muy probable que podamos enfermar. Por lo tanto, no descuidemos ningún aspecto de nuestra vida. Si somos deportistas amateur, como lo soy yo incluso, no perdamos de vista todo lo que necesitamos en esta vida. San Coronavirus nos vino a mostrar que necesitamos prestar atención a todo lo que no estamos prestando atención. Por lo tanto, debemos escuchar señales que tienen que ver con todo lo que nos ofrece el mundo, el universo. No es casual, ¿sí? Prestemos atención. Es como elevar a conciencia cosas que no estamos viendo. Por lo tanto, la grasa corporal, sí, para rendir mejor, para estar mejor, es importante, pero no es lo más. No va a pasar nada que tengas 19% o que tengas 20% o que tengas 18%. ¿Qué cambia? Ahora, si estamos hablando de deportistas profesionales, es su trabajo. Viven de eso. Su vida es eso. Por lo tanto, es otra mirada. Y se trabaja con un equipo interdisciplinario mucho más grande para poder cubrir todas esas demandas y todos esos vacíos. Porque el que es deportista profesional deja muchos vacíos en el camino. Por eso hay tanta frustración cuando no se logra el objetivo del podio. Porque al final perdieron un montón en el camino y llegaron al final y tampoco pudieron subir al podio. Entonces, si podemos diferenciar un deportista amateur, disfruten la vida. Pónganse en manos de un profesional, van a tener la mejor composición corporal posible para su genética, para su vida, pero no pierdan de vista su entorno y sus, digamos, sus valores más preciados. Totalmente de acuerdo. Wow, qué mensaje tan profundo, tan bonito. Licenciada, de verdad nos ha regalado en esta oportunidad. No tengo más que agradecerles en nombre de la Semana Cycling Fest y por supuesto que de todos los participantes que están allí queriendo conocerla mucho más y por supuesto queriendo estar con usted muchísimo más tiempo. Pero bueno, lamentablemente así fueron programadas estas charlas. De hecho, le hemos robado unos minutos al siguiente ponente. Pero nada, no quise interrumpir porque de verdad este mensaje es súper valioso y es uno de los pilares fundamentales de este evento, que es básicamente disfrutar de este deporte que es lindísimo, disfrutar de los otros aspectos de la vida y poder tener ese balance entre el ciclismo y nuestra vida, que básicamente la bicicleta lo que buscamos es para que nos haga sonreír y en resumen, todo lo que ha dicho, de verdad, mil gracias por su asistencia, licenciada, mil gracias por su asistencia a todos los que están allí pendientes en Facebook. Nos vemos en la próxima ponencia que vamos a hablar un poco de psicología deportiva de la mano de Félix Marquiegui. Nos regalan unos minutos y nos volvemos a conectar.
Licenciada, Bueno, muchísimas muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la escucha. Y bueno, ya que no los he podido ver, porque en esta masa de gente que está escuchando yo no los puedo ver en esta ocasión, espero conocerlos por otra vía si es necesario o lo que necesiten, cuenten conmigo, para eso estamos. Y bueno, nuevamente gracias Noel por la invitación a estas jornadas que me parecen excelentes para poder aportar a esta comunidad ciclista. Así que gracias también. Muchísimas gracias. Bueno, chaito, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias.